a través del libro de Hechos. Vamos en el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Tenemos en esta noche el estudio, así que continuamos con transformar, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra del Señor cuando nosotros nos acercamos a Él y empezamos a estudiar las Escrituras. Nosotros empezamos a tener una transformación, ¿verdad?, en nuestra vida. Y los apóstoles, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, eso es lo que experimentaron, ¿verdad?, esa transformación. Y nosotros también experimentamos la transformación a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, acercándonos a Él. El objetivo de esta enseñanza es entender la diferencia entre la obediencia superficial y la obediencia real a Dios. También examinar nuestros corazones. Estas tres cosas vamos a ver, ¿verdad? Una obediencia superficial y una obediencia real, ¿verdad?, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Como contexto bíblico a la enseñanza de hoy, volvemos a Hechos capítulo 4, versículo 32, que nos dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y la semana pasada nosotros hablábamos que esta común unión que ellos tenían era algo mutuo, que se ayudaban unos a otros en su necesidad. O sea, el Espíritu Santo obró en ellos, puso ese sentir en ellos de colaborar con lo que cada quien tenía, con lo poco o lo mucho que poseía, para ayudar a la persona que no tenían absolutamente nada. Así que hoy vamos a analizar a dos personas que quisieron imitar a José. ¿Se acuerdan el nombre que le pusieron a José? ¿Cuál nombre fue? Bernabé. Exactamente. Estas personas quisieron imitar a Bernabé. Y vamos a leerlo en el capítulo 5, verso 1 hasta el versículo 11, que nos dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te queda a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Tremendo, ¿no? La escena que sucedió aquí. Me imagino que todos estarían bastante atemorizados, por no decir asustados, ¿cierto? La semana pasada vimos la nobleza en la iglesia, ¿verdad? De un hombre noble llamado, que le pusieron Bernabé. Y esta semana veremos la falsa nobleza en la iglesia de Dios. Leemos nuevamente en Hechos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, para descubrir qué está pasando y por qué creen que actúan así. Vamos a leerlo nuevamente, verso 1 y verso 2. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Me quedaría en la pregunta 2, ¿por qué? A ver, alguien que me quiera así decir lo que ha entendido. ¿Por qué crees que ellos actuaron así? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Se anima? Aquí, Alberto. Yo pienso que no obraron conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a su corazón, ¿no? Al egoísmo de su corazón. Porque dijeron: vamos a vender este campo para entregarlo, pero cuando tenía el dinero, vamos a quedar esta parte y damos esta otra parte. Un poco egoísta en el sentido. Egoísta, ¿no? ¿Quién más? Yo. Y otra cosa que podemos ver es que no podemos hacer las cosas por emociones. Y eso también es lo que podemos ver aquí, que ellos hicieron la cosa porque vieron que los demás lo estaban haciendo, pero no porque era algo del corazón. Porque cuando es algo del corazón no nos duele darlo. O sea, nosotros no queremos retener algo cuando es del corazón, sino que nos satisface el darlo. Y en cuanto a ello, por lo visto fue por emoción, porque vieron que los demás lo hicieron, pues alante de los demás también vamos a sobresalir, vamos ante los demás quedar bien, también como tenemos bienes pues vendemos y damos, pero al final se le olvidó que el Dios que todo lo ve estaba viendo su corazón y su intención. Muy bien. ¿Jacob? Sí, es muy triste esta historia, pero a la vez es buena porque hace a uno como cristiano entrar en razón. Pero aquí veo algo, y es que en el verso 3 Pedro le dice a ellos, le hace una pregunta: ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Y esa fue la primera parte. Ahora la segunda es lo que veo en ellos: mucha hipocresía. Y la otra parte que veo es que querían presumir, lo que decía hermana Joana,
ellos veían, los demás compraban, vendían el terreno que tenían, no era que vendían su casa y se quedaban en la calle, sino que de lo que tenían vendían y llevaban. Y pues ellos tenían también, porque lo hacían por presumir, no lo hacían por, en otras palabras, fingían ser cristianos para impresionar a los demás, que era lo que ellos hacían, querían impresionar. Y me llama la atención es que ellos estaban, en el capítulo 4 que estuvimos estudiando, del verso 32, es que ellos estaban allí cuando el Espíritu Santo estaba con ellos y estaban juntos como iglesia. Pero dentro de todo esto es que lo que querían impresionar y la hipocresía que llevaban y dejaron que Satanás entrara en su corazón. Sí. Yo pienso que tampoco conocían a Dios. Si cuando tú conoces a Dios tú no engañas. Te remuerde, al menos por mi propia experiencia, cuando hago algo mal, la conciencia empieza a remorderme. O sea, desde el momento que yo lo pensaba, si conocieran a Dios, dijeran, bueno, yo no lo voy a hacer así, aunque me cueste, aunque fue por emociones, como dijo la hermana, pero si tú conoces a Dios, hay muchas cosas que tú no haces porque tú tienes temor. Así. Yo digo que no creían, ¿no? Catalina. Yo digo como hermano Jacob en el capítulo 4:32 dice que los que creían eran de un corazón puro y un alma, ¿no? Y ninguno decía hacer suyo las cosas que tenía, sino que compartían, ¿saben? Entonces yo digo que de verdad cree en el Señor, tiene eso en su espíritu, un corazón noble, un corazón puro y un corazón que no se fija en lo que tiene, sino más bien en ayudar a la persona porque lo lleva ya dentro del Espíritu Santo. Así es. Bueno, Ellos vamos a continuar. estaban con ellos, pero no eran de ellos. Estaban, pero no eran. Vale. Pues, vamos a continuar. Entonces, esta pareja decide vender el terreno, ¿verdad? Y llevando una parte del dinero, afirman llevar el dinero de toda la venta. ¿Cierto? Lo ponen ahí, ¿no? Tal vez vieron la generosidad de los demás, llevar el dinero, como Bernabé, ¿cierto? Bernabé se ganó el respeto porque vendió lo que tenía y lo llevó para ayudar a la gente y de hecho a él le cambiaron el nombre. Bernabé, ¿qué significaba? ¿Qué dijimos que significaba Bernabé? Hijo de consolación. Hijo de consolación. Y quizás ellos también querían pues ganarse un apodo, ¿no? Trayendo el dinero. Pero no tenía nada de malo que ellos trajeran la mitad del dinero, ¿a qué no? Nada. No tenía nada de malo que ellos lo trajeran. El dinero, la propiedad era suya, teniendo el dinero en su mano, el dinero era suyo, podían haberse lo quedado todo. No tenía nada de malo porque era suyo, ¿cierto? Vamos a ver dónde estaba el mal, por qué entonces estaba el mal. Y otra cosa que podemos ver que se le da la oportunidad de arrepentirse porque le preguntan. Bueno, entonces, Ananías y Zafira, el pecado de ellos está en qué? En la mentira, ¿verdad? En la mentira, ¿no? En mentir. Contar de recibir el mismo respeto de Bernabé y de las otras personas que estaban trayendo. Pero es impresionante, ¿no? Que su propiedad es de ellos. El dinero ellos podían haber traído la mitad, si necesitaban la otra mitad, quedársela y traer la mitad y decirles, miren, hemos vendido una propiedad y decidimos traer una parte. No tenía nada de malo, porque era suyo. Eso es lo que Pedro intenta decirle en el versículo 3 y versículo 4. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintieses
al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaría a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no ha mentido. ¿A quién? A los hombres, sino a quién, porque le mintió a Dios. Ha mentido la mentira al Espíritu Santo de Dios. No se puede quedar oculta ahí. ¿Alguien podría mentir al Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios. Escucha. Si el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, ¿cuánto más? Un músculo que bombea sangre aquí, en nuestro corazón. O una masa que tenemos aquí encerrada en estos barrotes de huesos. Tremendo, es tremendo. Ellos quieren engañar a los apóstoles, pero olvidan que a Dios no se le puede engañar. Él sabía lo que había hecho. Más importante aún, Él conocía sus corazones. Dios conoce los corazones de cada una de las personas. Ellos pensaban que lo estaban haciendo bien. ¿No? Vea a dónde lleva la emoción, vea a dónde lleva la incredulidad, podríamos decir, ¿no? Porque no conocer a qué Dios están sirviendo y que todo lo que tú haces a Dios no le agrada, a Dios no lo acepta. Todo lo que nosotros hacemos, nosotros pensamos que sí, que podemos hacer muchas cosas para Dios. Y ellos lo estaban haciendo para ayudar, para Dios. Y eso estaba bien. Estaba bien lo que ellos estaban haciendo, pero lo que no estaba bien era mentir. Dame el micro, David. Creo yo que hoy tampoco llegamos a no creer, sino a no ser conscientes de la Dios que nos servimos. Porque eso tendría que ser el conocimiento cada vez que vayamos a mentir, ¿no? Yo creo que mentimos muchas veces ¿sabes? Sí, tenemos que nos dice, ¿no? Que es amor, pero yo creo que no somos conscientes de eso. Siempre que vemos que Dios lleva un castigo, siempre nos tiramos al Antiguo Testamento, diciendo que eso era muy fácil porque estamos en la gracia. Pero aquí vemos que es una mentira, que no es mentira que nos dice a ellos. Creo que eso, que nosotros no somos muy conscientes tampoco, si no habría tanta mentira en el mundo. Consciente o inconsciente, muchas veces, ¿no? Al día, muchas veces al día nosotros fallamos y mentimos. Siempre digo que el cristiano es muy mentiroso. Sí, nosotros mentimos muchas veces y fallamos, cometemos tantos errores que en realidad no deberíamos, ¿no? Deberíamos de andar un poco más recto delante de Dios. Entonces, para entender lo que Pedro quiso decir con mentir al Espíritu Santo, debemos ver si el contexto explica lo que quiso decir. Al final de Hechos 5:4, Pedro hace una acusación similar. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el sentido más amplio sería que Pedro
acusa a Ananías de pecar contra Dios. Escuche, en el texto bíblico no vemos a Pedro amenazándolo, ¿verdad que no? ¿Ustedes lo ven que le hace alguna amenaza en el texto bíblico? Dice la verdad. No hay ninguna amenaza, ¿verdad que no? Podemos leer el versículo 4, a ver si Pedro le hace alguna amenaza. Dice, reteniéndolo, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Más bien era una reprensión, ¿no? Lo que Pedro le estaba haciendo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podemos ver de Dios aquí? Pedro solamente le está haciendo una corrección, lo está corrigiendo, ¿cierto? Pero ven la soberanía de Dios, ven cómo Dios obra repasando a Pedro, diciéndole, tú has pecado, tú has mentido a Dios, no a nosotros, sino a Dios. Y la respuesta de Dios en ese momento es que, ¿cuál es la respuesta de Dios en ese momento? Que le da la razón. Le quita la vida. Le quita la vida al que ha mentido. Pero no es el único que menciona el pecado contra el espíritu. Isaías escribe hablando de Israel, pero se rebeló y agravió a su Espíritu Santo, hablando de Israel, y él, refiriéndose a Dios, se volvió contra ellos. Isaías capítulo 63, versículo 10. David, ¿quería decir algo? Quiero decir que este versículo lo utiliza mucho los que vienen de la prosperidad, diciendo que se lo ponen como ejemplo cuando no es lo que se supone que tiene que ser más. El castigo este que les pasa a ellos es por robarle a Dios. No dice que por la mentira, sino por robarle a Dios, por no darle el dinero que pedía, le pertenece a él, pertenece a Dios. Porque habrá que no es por eso, es por la mentira. Uno no tiene la cabeza. Pablo dice que debemos de darle al Señor según como hayamos propuesto en nuestros corazones, ¿cierto? Si yo propongo en mi corazón que le voy a darle la nómina del mes a una ofrenda a la iglesia, pues yo debería de darla, no que ya yo haya propuesto darla y luego solamente salir con 200 euros. Si ya en mi corazón yo propuse darlo todo, debería de darlo todo. Entonces ahí es que está el mal, ¿no? Además hay cosas de Dios reveladas, ¿no? Que Dios reveló, como en Éxodo 20 dice, no mentirás. Yo creo que lo conoce David, cada vez que vamos a decir la mentirita blanca, amarilla, piadosa, no sé cuántos nombres de la mentira. Porque hay cosas que Dios las revela, que no mientas. Y en realidad ellos están mintiendo. O sea, si tú propusiste dar esto, después tú le puedes decir a Pedro, ay Pedro, es que mira, yo ahora me arrepiento porque yo tengo un viaje o algo, y te voy a dar el 10%, o el 5%, el 1%, pero no mentir, porque la cosa es, a Dios no le gusta que le mintamos. Nosotros agraviamos al Espíritu Santo porque muchas mentiras, no solamente con lo que damos, sino con puertas adentro, como somos. Yo lo digo porque lo sé, porque a mí me cuentan, y mentimos con falta apariencia de que da. Pues sí, así es. Vamos a analizar un poco la pregunta que Pedro le hace a Ananías.
podemos ver de Dios también la omnisciencia, ¿no? Porque habló a través de Pedro. ¿Por qué has dejado que Satanás entre en tu brazo? Porque has metido al Espíritu. A través de Pedro le estaba hablando el Espíritu Santo a él, ¿no? Sí, porque el Espíritu Santo le reveló a Pedro que él estaba mintiendo. Claro, entonces es cuando el otro dijo, ay, va, como que me han cogido, ¿no? Entonces le dieron un parto o algo y es cuando cayó desmayado. Porque la palabra de Dios es como una espada, ¿no? Entonces la atravesó para que no fulmina. Observemos cuál es la pregunta de Pedro. Además, la palabra también dice, ¿no? Que no hay nada oculto para el Señor. Además, que además la palabra también lo dice, que no hay nada oculto para el Señor, todo lo saca a la luz, sea mentira o sea lo que sea. Lo que sea, así es. Pedro le pregunta por qué ha llenado, escuche bien, él no le ha dicho por qué ha actuado así, por qué no lo dice todo, no le dice por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? Tremendo, ¿no? Cuando nosotros dejamos que un pensamiento llega, ¿cierto? Y ese pensamiento está ahí, ¿no? Cavilando, pero cuando llega el momento de la verdad, lo pone en acción, ¿no? Ese pensamiento. Entonces, podemos ver cómo el apóstol afirma que el proceso que vivió Ananías fue haber producido y llenado su corazón de mentiras. Porque no era más que una mentira. Querer engañar vamos a decir, a Dios, ¿no? Trayendo solo una mitad. Y antes, porque antes la comunidad se querían presentar como espiritual, o sea, ante la sociedad, la comunidad, la congregación allí reunida, ellos se querían presentar, Ananías y Zafira, como espirituales, igual que los demás, igual que lo que vendían y traían, igual que la persona que compartían lo que tenían con los demás. Pero se olvidaron cómo se veían ante Dios. O sea, cómo ellos se veían ante Dios. Y ahí estaba, hermanos, el asunto. Porque no es que yo quiera aparentar delante de ustedes ser muy espiritual y que ustedes me tengan a mí como una persona espiritual y luego se me descubra que no era tan espiritual, que era todo una pantalla, ¿cierto? Que era todo una mentira esa espiritualidad de haber. Y luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Imaginémonos que ellos hubieran vendido y el Espíritu Santo no le hubiera dicho a Pedro que ellos estaban mintiendo, que se habían guardado una mitad. Y vuelvo a decir, no tenía nada de malo que ellos se guardaran la mitad. Podían verlo dicho, no había pasado nada. Mira, lo vendimos por 200,000 y aquí tiene 100,000. ¿Cierto? No pasaba nada, porque era de ellos. Ahora, la apariencia, querer aparentar es donde está el asunto. Ahí es que está el asunto. Ahora, pero nos podemos imaginar que ellos hubieran vendido, hubieran traído a la mitad y no hubiera pasado nada. Y luego ellos empezarían a contar a algunos amiguitos lo que habían hecho y la voz hubiera repetido y luego los demás empezaban también a hacer lo mismo. Imagínense lo que hubiera sucedido, ¿no?
Entonces ya ahí no había una unidad, ya no había pureza, ya no estaban todos actuando en el Espíritu. No, pero el Espíritu Santo de Dios le reveló a Pedro lo que había sucedido, ¿cierto? Por una razón. Y más adelante vamos a ver por qué razón sucedió. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cuál fue el verdadero pecado de la pareja? ¿Cuál fue el verdadero pecado? Si alguien quiere decir algo, creo que ya lo hemos abundado bastante, ¿cierto? ¿Cuál fue el pecado? Que se pusieron de acuerdo para se pusieron de acuerdo para mentir. Y todavía la llaman, le preguntan y insiste que, o sea, su marido se mueve. Tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Es trascendental que entendamos que su ofensa no fue quedarse con parte del dinero. Su ofensa, ¿cuál fue? Mentir a Dios, según el capítulo 4. El pecado de Ananías y Zafira fue la deshonestidad, el engaño, la hipocresía, la simulación, presentando una imagen falsa de sí mismo. Todo esto fue lo que le llevó a ello a la muerte. ¿Vale? Entonces, conectando este pasaje con nosotros hoy día, su pecado es imitado de muchas maneras hoy día. Podemos dar la impresión de que somos personas que leen la Biblia o oran cuando en verdad no lo somos. Ni leemos ni oramos. Segundo, podemos dar la impresión de que hemos rendido nuestra obediencia en todos los ámbitos: laboral, matrimonial, social, a Dios, pero no lo es así tampoco. Fallamos, ¿verdad? Todas esas falsas impresiones disfrazadas de piedad son pecados contra el Espíritu, que es Dios. Todo esto, hermanos, no es más que falsedades, ¿cierto? Disfrazamos nuestra espiritualidad, pero en realidad estamos muy alejados. Esta pregunta, a ver si podemos, si alguien se anima a compartir, ¿por qué en el versículo 3 se atribuye lo que hizo Ananías al hecho de que Satanás llenó su corazón? Sin embargo, en el versículo 4, la responsabilidad recae de manera directa sobre Ananías. Escucha bien. ¿Lo han entendido? Versículo 3. Pedro parece ser que la culpa es de Satanás por llenarle el corazón de mentira a Ananías. Pero luego la consecuencia no cae sobre Satanás, la consecuencia cae ¿sobre quién? Sobre Ananías. ¿Por qué? ¿Qué usted piensa? A ver allá, David. Para empezar, porque la mentira, el rey de la mentira es Satanás, ¿no? La mentira es el diablo. Y no le echa la culpa directamente a Satanás. Él le dice que porque se ha dejado llenar. O sea, Satanás le puso la mentira ahí y él la cogió. O sea, una responsabilidad suya, ¿no? Porque él tenía las dos opciones: o seguir
decir la verdad o la mentira. Ni escogió coger la mentira. Y ya. Bueno, ¿alguien más? Está por aquí Joana y luego Jacob. Esto me recuerda algo desde el principio, ¿no? Y es cuando el Señor le habla a Caín y le dice, está a la puerta. O sea, de ti depende si tú lo dejas, que se empodere de ti, como dice, ¿no? La palabra. Ay, Señor. Y eso, ¿no? Que me lleva allá, y es como estaba diciendo David, es como que el enemigo pone la semilla, pero también de nosotros depende si la regamos, si la mimamos, si la engordamos, y eso fue lo que al final ellos hicieron. El enemigo puso la mentira, porque la palabra lo dice, él es mentiroso, él es el padre de la mentira, y es desde el principio, y lo vemos, ¿no? En el Génesis, que esa es la forma de cómo él actúa. Y claro, probablemente cuando ellos vendieron esa propiedad, cuando le entregaron el dinero, dijeron, uy, esto es demasiado dinero para dárselo a esa gente, ¿no? Y por ahí viene, yo podría hacer esto o podría invertirlo, pero ellos se enfocaron egoístamente en ellos, ¿no? Y no en lo que, como los demás, que cuando vendían algo y decían, pues lo vamos a dar, ellos confiaban que el Señor lo iba a respaldar. Y eso es lo que muchas veces sucede cuando nosotros damos. No damos esperando nada a cambio, pero también sabemos que Dios recompensa a aquel que es un dador alegre. Así es. Bueno, entonces, a Jacob. Sí, es que veo aquí dos cosas, y es que en primer lugar Ananías era cabeza de casa, y en segundo lugar había propuesto en su corazón vender eso para darlo a la iglesia. Entonces, ya después de él vender este terreno, empezó entonces a cavilar, ¿no?, en su mente y su corazón para entregar la mitad, pero es que desde el principio yo creo que en principio el pacto que él hizo con Dios era que iba a vender el terreno para darlo todo, y después que vio el dinero, pues ya entonces cambió de idea. Entonces ya ahí es donde entra el mentir, yo el Espíritu Santo. Pero en primer lugar es que era la cabeza, y insistió con la mujer a que dijera lo mismo que él dijo, ¿no? Era una mentira sobre otra mentira, tablita sobre tablita. La consecuencia recae sobre él porque él fue quien ejecutó, ¿no? Claro, como cabeza de casa fue quien ejecutó todo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, mira lo que sucede aquí. Satanás puede influenciar lo que le llamamos tentar, ¿no?, a las personas, pero no puede pecar por él. Satanás no puede hacerlo él por ti en cierta palabra, ¿no? De lo contrario, no lo estaría haciendo tú, lo estaría haciendo él. Ella se rebeló contra Dios, él cayó, ¿no?, del lugar donde él estaba. Entonces es lo que te puede influenciar a ti para que tú lo hagas. Eso es lo que Pedro quería decirle a él: ¿por qué te dejaste, no, influenciar de Satanás? Satanás te pone ahí la tentación, está en ti el que tú quieras hacerlo. Eso es una decisión que tomamos nosotros. Satanás nos pone a nosotros ahí la prueba, la tentación, ¿cierto? Entonces está en nosotros
consumarlo. En Génesis capítulo 4, versículo 7, encontramos que Dios le dijo a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Está en ti. Si quieres hacer el bien, está en ti. ¿Quieres hacer el mal? Está en ti. Ahí está la libertad, ¿no? Dios te pone a elegir. Está en nosotros querer obedecer o no obedecer. Ananías podía haber dicho no a la tentación de querer engañar a los apóstoles. Él podía decir no. Tenía varias opciones. Decir la verdad: mira, de momento quisimos venderla para traerlo todo, pero hemos decidido quedarnos con la mitad. Mira, aquí tiene la mitad. ¿Cierto? Con eso no le hubiera pasado nada. O traerlo todo y entregárselos a los apóstoles. El problema estaba en querer traer solo una parte y hacer aparentar de que lo había dado todo. Ahí estaba la consecuencia, ¿verdad?, de su acto. En el versículo 5 y versículo 6 nosotros encontramos la muerte de Ananías. Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías, solo confronta. Pedro solamente lo está confrontando a él. De ser así, lo hubiera dicho sin más, ¿no? La muerte viene de parte de Dios. O sea, Pedro no le dijo, no lo sentenció a él a morir, ni absolutamente ninguna otra cosa. Pedro lo ha confrontado. La decisión de que él muriera fue de quién? Fue de Dios. Pedro no sacó una espada y le clavó, ¿verdad que no? No le pegó con un palo, no le dijo a la congregación: sáquenlo fuera y apedréenlo. ¿Ah que no? Dios decidió que él debía de morir. En el versículo 7 y versículo 9, Pedro confronta a Zafira, o sea, a la mujer de Ananías. El verbo convinisteis o conspirar da fuerza a la frase poner a prueba al Espíritu de Dios. Y vemos entonces la reacción en el versículo 11. Allá ven ahí cómo están todos, muy tranquilitos. Y vamos a ver qué dice el versículo 11. Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, los dos muertos por haber mentido al Espíritu Santo de Dios. Y esto trajo un gran temor a toda la congregación. Me imagino que ahora todos andaban pensando lo que iban a decir. Y lo que iban a hacer para no pecar contra Dios. Me imagino que se pensaban hasta gastarse una broma uno al otro si iba a mentir en eso. Me imagino que ahí hubo una gran confrontación, hermanos, con lo que no habían conocido, lo que no estaban todavía a 100% decididos creer en Dios. Me imagino que ese día empezaron a orar, empezaron a creerle a Dios.
Ellos habían visto el Espíritu Santo descender, muchos de ellos creyeron, 3,000 personas, luego vieron al cojo andar, saltar, danzando delante de ellos en el templo, y ellos empezaron allí a creer, otras 5,000 personas. Todas estas personas estaban allí. Ahora están llenos de temor. Llenos de temor. Dios quería darle una lección a él. ¿Cuál sería esa lección que Dios le quería dar a ellos a través de la muerte de estas dos personas? ¿Qué usted piensa? ¿Qué lección quería Dios darle a ellos? A ver, por aquí, Alberto. Pienso que fue una lección como no obraron conforme a lo que habían pensado y estaban mintiendo a Dios, estaban haciendo algo que no agradaba a Dios, pues Dios fue el mismo el que le quitó la vida a los dos. Y eso serviría de ejemplo para todos los demás, por eso dice al final que hubo como temor entre ellos, no puede haber temor, como diciendo, todos dirían, pues si obramos como ellos ya vemos lo que pasa. Y la gente que no estaba allí en ese momento, los que estaban, lo contarían luego por todo el pueblo, toda la ciudad, y todo el mundo se enteraría, ¿no? Entonces, sería una manera de cómo no deben de actuar. Y Dios lo puso de ejemplo como para que no actuéis así, porque si no, eso es lo que pasa. Pues, si Dios hubiera tolerado a Ananías y a Zafira que ellos continuaran con ese teatro que habían montado, habrían destruido el testimonio de la iglesia primitiva. Por lo tanto, las inesperadas y fatales muertes de Ananías y Zafira sirvieron para purificar y advertir a la iglesia, ya que un gran temor se apoderó de toda ella. Todos, repito, ¿no? Ahí a adorar a Dios y a creer, a confiar y ver el temor que ellos tenían. ¿Sabe que el pueblo de Israel tenía un gran temor al nombre de Yahweh? De tal manera que cuando el escriba estaba escribiendo y se equivocaba al escribir el nombre de Dios, eran incapaces de romper esa página o de borrarla. Lo que hacían era que cogían esa página, la enrollaban, la metían en un envase y la enterraban. Y eran incapaces de borrar tan siquiera el nombre de Dios. ¿Ves qué temor ellos tenían? Ahora ese temor entra a no solo los judíos, sino a todos los gentiles que han creído en Cristo Jesús, y Dios quiere mostrarles a ellos que Él es el soberano, que Él todavía sigue siendo el mismo Dios, hermano, el mismo Dios que mató a Ananías y a Zafira por querer engañar, por querer aparentar ser espiritual igual que los demás. Es el mismo Dios que tú y yo servimos hoy, ¿lo sabías? Es el mismo Dios. Y yo digo que Dios no es que ha aflojado la mano. ¿Sabe lo que andar con mano dura y mano floja? ¿Sí saben, no? Lo que quiere decir. No quiere decir que Dios haya aflojado la mano, no. Yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros, porque mira que sí, que nosotros sí que merecemos, como personas que le servimos a Dios y que decimos que creemos en Él, lavado con la sangre de Jesucristo, sí que merecíamos morir, pero estuvieran muriendo cristianos a cada segundo, me imagino yo. ¿Qué aprendemos de nosotros? ¿Qué aprendemos de nosotros mismos? ¿Qué aprendemos? ¿Alguien quiere decir qué aprendemos nosotros? Pues yo aprendo
de mí mismo, pues que soy humano, pecado, y que necesito conocer más a Dios. Porque Ananías y Zafira igual habían escuchado, habían visto, pero no hubieran tenido un encuentro personal de Dios, a un Dios soberano obrar de esa manera. A ver, Jacob, y luego Ana. Es que para Dios no todo vale. Porque estos dos estaban con la multitud, pero decía ahorita, no eran cristianos, ellos estaban allí haciéndose pasar por cristianos. Entonces para Dios no todo vale. Ana. Yo creo que Satanás aún sigue llenando el corazón de las personas con mentiras. Y a veces le damos mucho lugar. O sea, son tentaciones y le damos mucho lugar. O sea, en este caso eran económicos, pero a veces son otras mentiras. Y tenemos que tener cuidado porque él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros tenemos las armas espirituales que es resistir, someternos a Dios. O sea, en cualquiera de las mentiras que él quiera llenar el corazón, no es que él entre a nosotros, sino que él va hablando, como a Eva. Dios te dijo. Entonces tenemos que tener cuidado. Aprendo que tengo que tener cuidado de mi corazón y de las mentiras del diablo. Así es. Catalina. ¿Qué aprendemos de Dios? Piensen en esta preguntita. ¿Qué aprendemos? Yo también puedo ver aquí en esta historia, ¿no?, de Ananías y Zafira, es que realmente, como dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Entonces, muchas veces, como dice, decimos ser cristianos, pero no entregamos el 100% al Señor, no le entregamos todo lo que el Señor nos pide. Muchas veces, el Señor pone muchas cosas en nuestro corazón y nosotros no le cedemos ese morir a eso que el Señor está pidiendo por algo, porque nos falta más conocer de Él, más aprender de Él y más dar el control de nuestra vida al Señor. Y a veces decimos, es que si doy esto me quedo sin esto. Y a ellos les pasó eso, a lo mejor si damos todo, ¿cómo vamos a quedar después? Y si no creían en el Señor, peor, porque su corazón realmente no estaba con el Señor, estaban, vamos a engañar aquí y después vamos poco a poco invirtiendo lo que hemos guardado. Para decir, el Señor nos ha prosperado, porque puede ser así. Por eso dice que engañoso es el corazón del hombre que no conocerá. Entonces, es donde nosotros, ahí podemos ver un Dios poderoso, que no se le miente, que no se le engañe, que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Aún más nos conoce que nosotros mismos, dice la palabra. Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos bien por qué direcciones que tenemos que hacer. Ramona y David. Lo primero. Yo aprendo de Dios de que Él es bueno y por Él estamos nosotros aquí, y que cada día más debemos de estar delante de su presencia, y que Él cada día está con nosotros y nos ayuda a seguir hacia adelante. Yo lo que aprendo es una respuesta conjunta de las dos. Es que Dios nos da la respuesta a todo, porque yo me estaba acordando del domingo, cuando Jacob decía que teníamos que parar mucho el camino. Yo creo que a ellos les pasó que no se pararon para pensar así. Yo pienso que Dios, aparte de ser misericordioso, es que nos deja las respuestas, que si fallamos, es por lo que algo que ponía por ahí, que al igual tampoco leemos tanto la Biblia, como decimos, ¿no? Porque la respuesta a todo lo tenemos ahí. Así que Dios está ahí dándonos la respuesta y nosotros somos los que no la conocemos. Así es. ¿Ayuda? Sí, yo también lo que han comentado un poco la misericordia de Dios, porque aquí les da la oportunidad a él, y si no mintiendo, no, ahí está todo lo que por lo que le vendió. Luego a su mujer, también le dijo, ¿está ahí toda la heredad? Sí, dice, y ahí está, pero como lo habían tramado entre ellos, que iban a decir eso, de que habían entregado todo y no estaba todo, yo veo en la misericordia de Dios, ¿sabes? Porque si se habían arrepentido de su pecado,
pues igual no había pasado eso. Y eso también es algo que pasa en nuestros días. Él es misericordioso, como estamos en el tiempo de la gracia, está alargando esa gracia, esa misericordia, hasta su venida o el juicio, ¿no? Da una oportunidad a las personas de que se arrepientan. Su misericordia. Así es. Bueno, entonces aprendemos que no podemos engañar a Dios porque Él conoce todas las cosas. Él es omnisciente, está en todos los lugares, ¿verdad? Sabe todo, entonces a Él no lo podemos engañar. Nada está escondido a Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos. Es por eso que a pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos. En Proverbios capítulo 21, versículo 2 y versículo 4, nosotros encontramos aquí que dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. El verso 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Dios lo examina todo, le agrada lo correcto, las malas acciones son pecado. Esto nosotros aprendemos, ¿verdad?, de Dios. Vemos lo que el hombre es en realidad y lo que Dios es, ¿verdad? Dios es santo, nosotros somos pecadores. Para las esposas, para las chicas, dice, la sumisión a su esposo no significa acompañarlo en un comportamiento pecaminoso. No. La mujer tiene que ser sumisa al hombre en todo, pero el hombre está cometiendo un pecado y quiere que tú también le acompañes en ese pecado. ¿Qué hacer ahí? No. Primero hay que obedecer a Dios. Si te quieres tú irte con Satanás, vete. Pero eso no es ser sumisión. Llamamos la atención al hecho de que la iglesia del libro de los Hechos no era perfecta, como tampoco lo ha sido después, a lo largo de toda su historia, pero Dios, que la edifica, es perfecto y Él corrige el pecado siempre dentro de su iglesia. Aprendemos que Dios es el dador de la vida y que Dios es el que quita la vida. En nosotros la obligación nuestra como seres humanos es obedecer a Dios, creerle a Dios y hacer lo que Dios quiere que una persona que le adore a Él haga. Alberto decía, ellos tuvieron la oportunidad de pedir perdón y seguro que Dios lo hubiera perdonado y ellos no hubieran muerto, pero ellos se quedaron ahí encerrados. Ellos no pensaban que iban a morir y que nadie le iba a descubrir. Ya están descubiertos, ya el Espíritu Santo ha revelado que ellos están encubriendo algo y lo que ellos tenían que hacer era pedir perdón y humillarse. Y eso nos pasa a nosotros ¿cuántas veces? Un montón de veces, ¿verdad que sí? Muchas veces. Tenemos la oportunidad de nosotros humillarnos ante Dios y pedirle perdón a Dios y no lo hacemos. El enemigo de Jehová nunca se da por vencido, simplemente cambia su táctica. Su primera táctica ataca a la iglesia desde afuera, usa el arresto y las amenazas. Segunda, atacar a la iglesia desde
adentro. Pues tiene dos opciones, de fuera o de adentro. ¿Cómo así? Si puede utilizar personas de fuera, puede utilizar personas de dentro. Jacob siempre dice que para cortar un diamante hace falta otro diamante para poderlo cortar, porque el diamante es muy duro, no se puede cortar con otros metales, porque lo que hace es tropear el diamante. Tiene que ser con algo preparado, hecho de diamante, para poderlo cortar. ¿Puede Satanás llenar nuestros corazones? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede Satanás hacerlo? Ya, Satanás hizo su trabajo, ¿verdad? En el corazón de Ananías, versículo 3. Pero Pedro también describió su pecado de otra manera. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, Satanás lo tentó, pero quien lo puso, se dejó llenar el corazón, ¿fue quién? Fue Ananías. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos gusta que nos digan cosas que agradan a nuestros oídos, que nosotros queremos escuchar, les prestamos atención, y cuando nos damos cuenta, ya hemos caído en esa trampa. Satanás había llenado el corazón de Ananías. Sin embargo, Pedro le pregunta, ¿por qué había puesto esto en tu corazón? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Ananías no se sometió a Dios ni resistió al enemigo de nuestras almas, sino que puso en su corazón esas intrigas y mentiras. Debemos entender que el proceso del pecado tiene la siguiente estructura. Santiago capítulo 1, versículo 13 a 15, dice: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Primera Tesalonicenses 2. Los deseos nos llevan a dominar. Tentación. Parece que están leyendo. Sí, claro. Santiago 1, Uno, tentación. 2, los deseos nos llevan y nos dominan. 3, pecamos. 4, muerte. Consecuencias de fallar ante Dios. Estas son consecuencias cuando nosotros nos dejamos engañar del enemigo. Dios sigue conociendo el corazón de los creyentes hoy día. ¿Lo creen o no? Dios sigue conociendo nuestros corazones. Y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 23? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Ha pensado alguna vez cómo Dios te ve a ti? No sé cómo Dios me ve a mí, pero yo podría deducir, porque que yo mismo, yo podría decir que soy un ángel.
Yo podría decir que Dios me ve a mí santo, que yo soy muy espiritual, pero en realidad, ¿cómo me verá Dios a mí? ¿Qué habrá dentro de mi corazón? Porque el corazón es muy engañoso. Es que yo de mí mismo puedo decir todo lo bonito, lo mejor que se puede decir de una persona. ¿Cierto que sí? Pero ustedes qué podrían decir de mí, lo que ustedes ven, pero las cosas ocultas que ustedes no ven, que solo lo conoce Dios. Nosotros tenemos un yo público, el que ustedes conocen. Tenemos un yo privado, que lo conoce nuestra pareja. ¿O no? Tenemos un yo oculto, que no lo conocen ni ustedes, ni mi esposa, y que solo lo conozco, ¿quién? Yo. Y Dios lo conoce. Pero hay algo más. Hay algo más. Hay un yo. Iba a decir que ni nosotros mismos. Hay un yo que yo no lo conozco. Un yo muy oculto, que ni yo ni ustedes lo conocen, que solo lo conoce Dios. Entonces yo creo que para yo describirme cómo Dios me ve, yo creo que cuesta, ¿verdad? Cuesta. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y ojalá que podemos nosotros analizar las escrituras y poder andar en ellas con integridad, como los apóstoles, no como Ananías y Zafira. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.